Mi nombre es Luciano Sayeg, alumno de la Escuela Martín Buber. Hoy me toca entrevistar a Ana María Cariaga. Le agradecemos profundamente por este espacio que nos brinda para conocer e introducirnos en su historia. Ana, un gusto. ¿Qué tal, Luciano? Un gusto para mí también reencontrarme a través tuyo con los alumnos de esa escuela que tiene memoria. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente. Bien, para arrancar, nos interesa que nos cuentes te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Es decir, ¿cómo era tu vida hasta el 13 de junio de 1977? En el aspecto del colegio, en el aspecto del club, en el aspecto de tus padres. ¿Cómo era tu vida hasta ese momento que fue un punto de inflexión que cambió tu vida? Ya estábamos en plena dictadura, por lo tanto ya había afectado la represión nuestra historia familiar. Mis padres eran refugiados políticos que vivían en la Argentina y mi casa fue siempre una casa solidaria de puertas abiertas para con los más necesitados, para los presos políticos que eran liberados de otras dictaduras de los otros países del Cono Sur. En esa época había dictaduras en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay. Y, y entonces ya mi casa había sido allanada en varias oportunidades, había sido secuestrado mi cuñado Manuel Carlos Cuevas el 13 de septiembre de 1976, por lo tanto nos habíamos ido de ahí y también habíamos tenido que suspender la ida a la escuela, habíamos dejado la escuela. Entonces era en ese contexto, era en un contexto, digamos, yo me crié en un ambiente con mucho compromiso social, en un ambiente solidario, comprometido con la realidad de su tiempo, y bueno, mi vida era en ese contexto. Perfecto. Bien, ¿podrías contarnos cómo fueron los acontecimientos que llevaron a tu secuestro y luego a tu desaparición? Vos, o sea, ¿te veías venir que podría llegar a pasar algo así? Ya nos venís contando que era un ambiente bastante espeso, capaz que estaban bastante metidos en la política, pero algo así tan terrible como un secuestro y luego la desaparición de una persona, ¿te lo podrías llegar a imaginar? O sea, Mira, ¿lo venías esperando? había secuestros, había asesinatos. Antes del golpe del 24 de marzo de 1976 ya había desapariciones y muertes a manos de grupos parapoliciales y paramilitares. Bueno, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, era uno de los grupos que actuaba, digamos, en este matando y secuestrando gente, y cuando a mí me secuestran, digamos, te puedo decir las dos cosas. Por un lado, pasaba esto, sabíamos que podía suceder, y por otro lado, es impensable, porque a mí me secuestraron cuando yo tenía 16 años, estaba embarazada de menos de 3 meses, me había casado el 12 de abril de ese año, y de abril, mayo, junio, 2 meses después me secuestran, y de repente, efectivamente, me llevan al submundo del horror, y efectivamente era inimaginable para mí que hubiera gente capaz de hacer contra otras personas lo peor. Bien. Ya metiéndonos más en el tema del secuestro, a vos cuando te secuestran, te llevan a un lugar llamado el Club Atlético. Es decir, para los chicos que nos van a ver luego que esta entrevista quede, es un centro de detención clandestino que funcionó durante la última dictadura. ¿Podrías contarnos cómo era la vida cotidiana allí? ¿Te cruzabas con gente? ¿Cómo se vivía ahí adentro? Bueno, este lugar estaba acondicionado justamente para que funcionara, como bien dijiste vos, como un centro clandestino de detención. Podemos decir tortura y podemos decir exterminio también, porque la mayoría de las personas que estaban secuestradas ahí tuvieron ese destino. A mí me llevan a ese lugar, apenas me secuestran, me tapan los ojos y me llevan a ese lugar que en un principio yo no sabía dónde estaba.
El lugar funcionaba en el subsuelo de un edificio de suministros de la Policía Federal, en la avenida Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, y Club Atlético respondía a las siglas CA, Centro Antisubversivo. Ellos llamaban a los campos de concentración con eufemismos, ¿no? Club Atlético, que fue también parte del circuito represivo atlético Banco Olimpo, ¿no? Y el Olimpo era el lugar de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, en ese lugar me tuvieron los casi 4 meses que estuve, yo estuve desde el 13 de junio hasta el 30 de septiembre, estuve siempre con los ojos vendados y cadenas en los pies. Primero fui brutalmente torturada y al principio me internaron por el nivel de la tortura en la enfermería. Ellos tenían una enfermería totalmente acondicionada para hacer curaciones y volver a llevar a la persona para seguir torturándola. A las salas de tortura las llamaban quirófanos, otro eufemismo. Eran lugares que tenían una mesa de metal y en donde ataban a las personas desnudas y le aplicaban picana eléctrica, golpes, distintos métodos de tortura. Y después estuve en una celda en distintas celdas, pero siempre con los ojos vendados y cadenas en los pies. Por lo tanto, no es que circulaba por el lugar, sino que, bueno, por ejemplo, para llevarnos al baño nos llamaban por letras y números, ¿sí? Porque desde el mismo momento en que llegábamos ahí nos sacaban el nombre y nos ponían un código, una letra y un número, que en mi caso era K04, y entonces llamaban de tal celda a tal otra, o por los códigos, teníamos que salir al pasillo, luego de que habían abierto la puerta que estaba con candado y se abría del lado de afuera, nos girábamos y tanteábamos los hombros de la persona que estaba delante y nos llevaban como una especie de trencitos, todos vendados y encadenados. Así que no tenía, digamos, no se podía hablar, no se podía reír, no se podía llorar, no se podía pedir ir al baño, no se podía expresar ningún tipo de las necesidades que puede tener un ser humano. Justamente apuntaban al despojo de la condición humana, a que esa persona se convirtiera en puro desecho, puro objeto. A veces, cuando había algunas personas que repartían la comida o que venían a hacer la limpieza, que eran detenidos desaparecidos a quienes les hacían hacer trabajo esclavo, ellos estaban con cadenas, o sea, tenían los pies con grillos, pero se podían sacar el tabique mientras hacían la limpieza, y a veces por la mirilla de la puerta de la celda, o cuando la puerta estaba abierta porque repartían comida, ahí pude hablar con algunos de ellos y enterarme de algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento, pero en general era un lugar de mucho aislamiento. Y antes de salir me llevaron específicamente primero a la enfermería, donde estaba internada ya con un embarazo avanzado, y luego a una celda de aislamiento. Ok. En relación a lo que nos venís contando, ¿cómo, o sea, la tortura no solo era física, sino que era una tortura totalmente mental? O sea, no te dejaban eh, expresarte con ningún sentimiento hacia ninguna persona. eh, y además, estando embarazada, ¿cómo fue esa situación en el sentido de no volverse loco? Lo podemos relacionar al día de hoy, pero a otras escalas totalmente distintas a la cuarentena. Uno, viste, siempre decía, estoy en mi casa hace, no sé, 40 días, me voy a volver loco. Pero ahora estamos hablando de un caso súper extremo. ¿Cómo fue esa situación para no pasarse de rosca? Es muy interesante, Luciano, esta perspectiva que estás planteando, porque bueno, en el campo de los derechos humanos se ha hablado de esto, y obviamente lo primero que se dice es que son situaciones absolutamente incomparables. Una, ¿por qué? Porque hay un Estado, que es un Estado que se convierte en un Estado terrorista a través de una dictadura, que lo que hace es violar los derechos humanos, secuestrando gente y teniendo todo un aparato que hemos dado a llamar universo concentracionario, tomando un término sobreviviente del nazismo, de los campos de concentración de Alemania, la Alemania nazi, que justamente
es en contra de la sociedad, ¿no? Por eso secuestraron y asesinaron a tantas personas y desaparecieron y torturaron. Esa es la primera diferencia. Acá la paradoja respecto de la cuarentena es que el encierro encontró hasta que la sociedad, la mayor parte de las sociedades en el mundo estén vacunadas para preservar la vida. Fíjate la paradoja, es lo contrario. Pero lo que vos traes es respecto de los efectos en la subjetividad. Y ahí sí lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque tienen el estatuto de lo traumático. ¿Qué es lo traumático que irrumpe, ¿no? Lo que podemos pensar como angustia traumática, lo traumático que irrumpe sin que el ser humano pueda estar preparado para eso, porque ninguna persona puede estar preparada para que alguien la agujeree, la torture, le haga todas las cosas que hacían. Entonces, y por otro lado, esto que decís vos de la cuarentena, vino a conmover esta pandemia el modo del ser humano de habitar este mundo. De repente no puedes salir más de tu casa, ¿no? Todo lo que ya sabemos respecto de la cuarentena. Entonces, frente a lo traumático que irrumpe, el ser humano responde con recursos psíquicos, anímicos, que traía previo al hecho traumático. De todas maneras, no es sin efectos para toda la vida, de lesa humanidad y genocidio que son imprescriptibles. Esto quiere decir que no tienen vencimiento en el tiempo. Son delitos que se perpetúan. Podemos decir desde esta perspectiva que el daño que dejan las personas por luego el exilio posterior, las marcas en el cuerpo, es decir, hay algo de estas experiencias que son irreparables. Por eso es tan importante el punto de reparación que sí tienen, que es la justicia con la sanción de los autores de estos delitos. Bien, y ya próximamente vamos a estar hablando del tema de la justicia, pero antes me quería detener a hacerte esta pregunta. Eh, Teniendo en cuenta los acontecimientos traumáticos que nos estás compartiendo, ¿registrás alguna huella en tu vida como sobreviviente? Es decir, algún miedo o alguna costumbre que te haya quedado sobre todo lo que pasaste, no sé, lo que se te ocurra. La podés llevar la pregunta para donde quieras. Mira, ¿Alguna huella? te voy a contar una experiencia que son situaciones que son inimaginables de adulta. Fui a hacerme un tratamiento dermatológico en donde tenían que aplicarme no sé cómo se llama, pero es un aparato con el cual usan electricidad, con muchísima menos tensión, obviamente, mucho menos voltaje, y con otras, digamos, es otra cosa, y sin embargo, ¿no? Que quedan respecto de esa situación, como ejemplo. Bien. Ahora, no yéndonos tanto de tema, pero sí cambiando un poco el eje, sabemos que tu mamá, Esther Ballestrino, ¿está bien pronunciado? Bien, fue una de las fundadoras de Esther Madres de Balestrino Plaza de Cariaga, sí, Ballestrino. Ahí estamos. sí. Sabemos que fue una de las fundadoras de Plaza de Mayo. ¿Podrías compartir un poco de su historia con nosotros? Pero, ojo a este dato, tanto como madre y como militante política. ¿Cómo la recordás al día de hoy? Es interesante esto que decís porque efectivamente ella, a diferencia de la mayoría de las madres, sí era una militante. Mi mamá nació en Uruguay, se crió en Paraguay, fue una mujer de avanzada porque muy joven fundó el movimiento femenino del Partido Febrerista en Paraguay y
Yo la recuerdo así como una persona muy sensible con los más necesitados, muy comprometida con las cuestiones políticas y sociales, y también la recuerdo como una madre sumamente amorosa, muy cariñosa, una mujer muy sencilla, así la recuerdo. Bien. Eh, Vamos a una pregunta que es bastante interesante. Cuando fuiste liberada, tengo entendido que te exiliaste primero a Suecia y luego a México. ¿Cómo fue la vida allí? La experiencia afuera y luego, por último, ¿qué te impulsó a volver? Primero, ¿qué pasó allá? Y después, ¿cómo, cómo surgió la vuelta? Bueno, el exilio en un primer momento implicaba preservar la vida, porque a mí cuando me dejaron en libertad, me dejaron a una cuadra de mi casa, yo pensé que el auto iba a dar la vuelta y me iban a matar, y bueno, mi mamá decidió sacarnos a mí y a mis hermanas lo antes posible del país, y entonces viajamos a Brasil, y en Brasil nos refugiamos bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y ahí, bueno, fue todo urgente. Enseguida el primer país que nos dio asilo fue Suecia y nos exiliamos, y fue muy difícil, por un lado el exilio, porque era dejar todo, vivíamos soñando con volver, con las valijas hechas, añorando eh, los afectos y todas las cosas que hacen digamos, que implican el arraigo de una persona al lugar donde vive. Y luego en el exilio me pasaron cosas muy importantes como el nacimiento de Anita. Yo no sabía en qué estado estaba ella, y al principio, estando en el campo de concentración, pensé que se había muerto, y luego cuando se empezó a mover sentí que era el triunfo de la vida sobre la muerte. O sea, ahí había un lugar a donde no habían podido llegar, y eso fue un antes y un después para mí. Le escribí una poesía, porque los médicos primero me hicieron una junta médica para ver cómo estaba, porque les parecía que era más chica de lo normal. De hecho, decidieron en el parto sacármela con algo que en ese momento se usaba en Suecia, que era una especie de ventosa para sacar el bebé, y estuvo unos días en incubadora, pero que a pesar del estado en el que yo estaba, que era muy anémico, estaba muy anémica, ella había absorbido mi sangre y se había alimentado de eso y estaba bien. Entonces yo le hice un poema que decía: mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza. Anita nació el 11 de diciembre de 1977, y ahí cuando llamamos hoy ustedes, para ustedes que viven en el mundo de la revolución tecnológica, les debe resultar muy difícil, pero en ese momento las llamadas internacionales eran carísimas. Cuando llegamos al campamento de refugiados, nos dijeron que teníamos dos llamadas para hacer. Entonces, una la hicimos para decir que habíamos llegado bien, y la otra la reservamos para avisar cuando naciera el bebé. Cuando llamamos el 11 de diciembre, ahí nos enteramos que 3 días antes la habían secuestrado a mi mamá. Bueno, no sé si querés que te cuente ahora acerca del secuestro. Y ahí, Contá tranquila. bueno, y entonces eh, ahí nos enteramos que por 3 días mi mamá no había podido saber lo que había pasado bueno, con el parto, que estaba muy, digamos, muy expectante. Mi madre, a partir del secuestro de mi cuñado, empieza a acompañar primero a la madre de Panchito, como le decíamos nosotros, a todos los trámites que hacían las madres, que no recorrían cárceles, comisarías, cuarteles, presentaban habeas corpus, se iban como encontrando, ¿no? Se preguntaban: a vos quién te falta, y así fueron construyendo un movimiento colectivo indestructible. Cuando a mí me secuestran, mi mamá está activamente, permanentemente con las madres de Plaza de Mayo, al punto que cuando yo salgo, fui encontrando a toda mi familia, y recién ella pudo enterarse a la noche, porque había estado todo el día haciendo trámites y con las madres y en la plaza. Entonces recién cuando la noche llega, ahí se entera que me habían dejado en libertad. Y ella, cuando vuelve a ver a las madres, vuelve a la plaza, las madres le dicen: ¿qué haces acá?
si ya recuperaste a tu hija, ella dice, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que da cuenta de una búsqueda que había dejado de ser ya una búsqueda individual y se había convertido en una lucha colectiva. Justamente el secuestro de las madres y de 12 personas los días 8 y 10 de diciembre, tanto, bueno, en la iglesia Santa Cruz es conocido como el secuestro de la iglesia Santa Cruz, pero fue en la iglesia, fue en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, secuestraron a 12 personas, entre ellas 3 madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, mi mamá, Esther Balestino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti, y a un grupo de militantes, también a 2 religiosas francesas, justamente persiguiendo 2 objetivos. Uno, impedir que saliera una solicitada, una de las primeras grandes solicitadas pidiendo por los desaparecidos, que iba a salir el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un diario argentino, el diario La Nación, y cosa que no pudieron hacer porque la solicitada salió igual, y por otro lado, darle un golpe de muerte a este movimiento incipiente que prometía ser lo que luego fue, indestructible, que siguen hasta hoy, digamos, las madres buscando y luchando por memoria, verdad y justicia. Justamente en la iglesia Santa Cruz estaban terminando de juntar las firmas y los fondos para la solicitada, y en un operativo de la Marina fue secuestrada mi mamá, fue llevada junto a otras personas, fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, fueron vistos por personas que estaban secuestradas ahí, y luego fueron arrojadas y arrojados al mar en los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales adormecían a las personas, las subían a esos aviones y las arrojaban con vida al mar. Los cuerpos de las 3 madres, de Esther, de Mari y de Azucena, aparecieron en la costa atlántica. Las madres dicen que el mar no quiso ser cómplice y las devolvió, y fue un hecho de una fuerza simbólica muy importante porque las madres, decimos nosotros, que siguieron dando testimonio y que con sus cuerpos, con los restos de sus cuerpos, probaron el circuito del horror, porque se pudo probar y condenar a muchos de los autores materiales de estos delitos. Nosotros sembramos los restos de Esther en el solar de la memoria de la iglesia Santa Cruz y pusimos un párrafo de una carta de mi papá. Mi papá murió en el año 2000 sin saber cuál había sido el destino de su esposa, de su compañera de tantos años de vida. Pusimos un párrafo de una carta de él que decía: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido salir tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. La carta sigue diciendo: hoy, en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, está fechada en el 78, hoy en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, no me acuerdo bien, bueno, pero que el mundo no estaba aún diseñado para hacer feliz al hombre y para soportar la grandeza de las almas puras, que bueno, palabras muy amorosas para con su compañera. Y bueno, todo esto me sucedió a mí cuando estaba en el exilio. Y el exilio fue eso, fue la vida de Anita, fue nacimiento, fue la pérdida de mi madre, y fue una lucha permanente para denunciar lo que pasaba acá en la Argentina. O sea, en el exilio justamente fue la voz que tuvieron las madres, las abuelas y el movimiento de derechos humanos de acá. La voz silenciada acá era la que se amplificaba con las denuncias en los organismos internacionales y en la comunidad extranjera. Perfecto. Ya que nos volvimos un poquito con el tema de tu mamá, queremos saber si es una especie, no sé si de revancha, venganza,
o, o qué, pero ¿qué sentiste cuando pudiste por lo menos tener el cuerpo de tu madre? Hay una frase, ya que estamos con las frases, que Sí. dice, quisieron matarnos, pero no se dieron cuenta que éramos semillas. Eh, es decir, hay dos puntos acá. Eh, lamentablemente, tu madre no pudo seguir con vida, pero vos luego seguiste súper activa con la causa y súper metida. ¿Sentiste esto, una especie de revancha, una especie de satisfacción al poder encontrar los restos de Esther? Mira, es muy importante esto que vos estás preguntando y el modo para aclarar que efectivamente, para aclarar algo que se insiste mucho en el movimiento de derechos humanos, que precisamente lo que nunca guió el espíritu del movimiento de derechos humanos es la revancha, ¿no? Ni la revancha ni la venganza, sino la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Hay una característica muy importante del movimiento de derechos humanos en la Argentina, que es la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y que incluso lo diferencia de otros movimientos en otros lugares del mundo. Es decir, acá la dictadura, me gustaría un poco señalar el propósito de la dictadura, de las dictaduras, podemos decir, ¿no? Porque te hablaba antes de la Operación Cóndor, que es la coordinación represiva, fue la coordinación represiva entre los países del Cono Sur para el secuestro e intercambio de prisioneros bajo la égida de Estados Unidos. Justamente esas dictaduras lo que buscaban era sembrar el terror. En la Argentina el autodenominado proceso de reorganización nacional buscaba sembrar el terror para crear las condiciones de posibilidad de modelos económicos que luego se implementaron en la región y que propiciaron un proceso acelerado de concentración económica, ¿no? En desmedro de la mayoría de la gente. Y justamente desde esa perspectiva es que la respuesta, nosotros decimos siempre que ese sistema concentracionario que tuvo 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, robo de bebés como resultado, exilio, presos políticos y sociales y secuelas y consecuencias en los planos político, económico, social y cultural, precisamente tuvo una respuesta directamente proporcional a la magnitud del horror, que fueron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, ¿no? El movimiento de derechos humanos, otros actores sociales que respondieron de una manera imprescriptible como el mismo delito que las causó. Y, y entonces, justamente siempre aclaran las madres que no las guía la venganza, la revancha, sino la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Podemos agregar como una tríada inseparable, ¿no? O sea, saber la verdad, conocer la verdad para aportar esa verdad para la búsqueda de justicia y que haya memoria en la sociedad, porque siempre hay que estar alertas, no hay ninguna garantía de que esto no vuelva a pasar. Fíjate, me gustaría ligar esto con una cuestión actual, que fue hace poco A lo que ver, hicieron movimientos de derecha que llevaron, simularon cuerpos envueltos en bolsas, atados, con nombres de funcionarios, con el nombre de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y precisamente lo que esa imagen es una imagen que resuena respecto de esos cuerpos arrojados con vida al mar. Entonces, ese nunca más que se construyó en la Argentina es un nunca más que hay que sostener permanentemente desde la sociedad, como respuesta al malestar en la cultura. justamente te me adelantaste un poquitito, no pasa Sí, nada, sí. Pero vos me a dejaste, me una, dijiste, no importa si te obviamente, adelantás, y obvia- yo ya, este, obviamente, nosotros estamos a tu disposición, pero nada, ahora centrándote un poquitito más en la pregunta, ¿cómo crees que, o sea, qué desafíos te planteás en cuanto a la tarea de memoria y justicia y verdad, eh, tanto para la sociedad como para vos misma? ¿Cómo, o sea, qué cosas podemos hacer nosotros, tanto como sociedad y como personas, para poder llevar esto adelante? mira, como sociedad,
me parece que tenemos que tener un espíritu siempre de avidez, de conocimiento, formarnos, de construir el discurso que nos viene dado como una verdad absoluta, interpelar la realidad. El ser humano desde que nace es hablado por un otro, por una otra. Uno viene a pertenecer a un árbol genealógico que lo precede. Vos antes de nacer, alguien pensó un nombre para vos y viniste y te pusieron adentro de un árbol genealógico, tenés abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y así para abajo será también. Entonces el ser humano se constituye alienado a un otro, a una otra, que el ingreso a la cultura es significarlo. Cuando vos eras un bebé y llorabas, y el adulto que te cuidaba, tu mamá, por ejemplo, tenía que inventar qué te pasaba. Decía, uy, tendrá hambre, tendrá sueño, tendrá frío, y tenía que decodificar ese llanto, lo significaba. Bueno, cuando uno es un adulto, tiene que interpelar eso que le viene dado, ¿no? Tiene que interpelar, interrogar esas huellas de la sociedad y tiene que hacerse cargo de una historia que lo involucra y le compete porque es una historia de su propia sociedad, del mundo en el que vive. Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo lo están haciendo? Esta tarea que ustedes hacen siempre es una tarea muy importante. Es una tarea muy importante porque es poder conversar entre ustedes y conocer con los docentes y con personas que vivieron esta historia en forma directa y conocer la realidad en que vivimos. Por ejemplo, bueno, si querés, digo, pensando en relación a una manera, yo te decía antes que el movimiento de derechos humanos acá fue ejemplar y logró lo que no se logró en ningún lugar del mundo a nivel de los juicios. Bueno, esos juicios hoy continúan de manera virtual. Es impensado que en medio de una cuarentena los juicios continúen. Son audiencias a las que pueden asistir y escuchar lo que implica eso que pasó, porque eso nos alerta respecto de la condición humana. Es decir, hay seres humanos que son capaces de hacer las peores atrocidades contra sus semejantes. Tenemos experiencias históricas, las dos guerras mundiales, el nazismo, y tenemos experiencias de violaciones a los derechos humanos permanentemente, la tortura no está erradicada, más los actos individuales que es capaz de hacer un ser humano contra otro. El ejemplo más escandaloso que en este momento se está visibilizando más son los feminicidios, ¿no? También como vulneración del cuerpo humano. Entonces, me parece que esto que ustedes están haciendo de poder inteligir la realidad, interiorizarse respecto de la historia reciente, es muy importante, porque eso, por uno mismo, porque eso nos hace mejores personas, nos hace personas de bien. Es muy importante, porque en este momento hay un avance de movimientos neofascistas en el mundo muy peligrosos. Es decir, discursos como el del presidente de Brasil, Bolsonaro, discursos como el de Trump, ¿no? Racistas, homofóbicos, segregacionistas, son discursos de odio muy peligrosos que apelan a lo peor de la gente. Freud decía que si hay un mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque eso no es natural en las personas. Entonces, es importante que estemos atentos a esto presente en la condición humana que es capaz de lo peor. Perfecto. Me encantó la última frase que mencionaste. Es una frase que, por lo menos en nuestro colegio, se enseña bastante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es una frase muy presente en el Martin Buber. Bien, para cerrar, última pregunta que ya te trasladamos totalmente para el presente. Sabemos que fuiste o sos, no lo sabemos, directora del Instituto Espacio para la Memoria. ¿Qué lugar ocupan los museos y los espacios de memoria para vos? Bueno, a mí me parece que los espacios de memoria son lugares claves
porque son lugares que cuentan la historia, son lugares que por donde todo lo que hablamos hoy respecto del terrorismo de Estado, podemos decir que fueron el soporte material en su momento de narraciones, de historias, de vidas, de recorridos, etc. Entonces, el poder recuperar esos lugares como sitios de memoria justamente implica inscribir una marca histórica, simbólica y real, ¿no? Porque en algunos casos hay cosas tangibles y otras intangibles, tienen un relato, tienen testimonios y justamente contribuyen a que las generaciones futuras puedan también tener una relación activa con esa memoria. Por ejemplo, yo ahora estoy en la costa porque se va a hacer una marcación como sitio de memoria del cementerio de General Lavalle, que fue un lugar a donde las madres estuvieron y otros secuestrados en el grupo de la iglesia Santa Cruz, estuvieron durante 28 años enterrados como NN. En los libros del cementerio figuraban hallazgos y cuerpos enterrados como NN, y durante 28 años nosotros como familiares no sabíamos cuál había sido el destino de esas personas. Por lo tanto, que este lugar, que es un cementerio, que es un sitio vinculado a la comunidad de esta zona, se señalice como sitio de memoria, involucra no solamente a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad y de la comunidad. Y los delitos de lesa humanidad ofenden la condición humana, por lo tanto nos conciernen a todos y todas. Bueno, Ana, la verdad que el testimonio fue excelente. Tocamos todos los temas, estuvimos en el presente, nos fuimos para el pasado, volvimos. Fue una nota muy rica, se puede sacar mucha información, especialmente para los chicos que después van a ver esta nota, la van a estudiar en clase, calculo yo que en cívica o en alguna materia relacionada, eh, para que puedan, no solo como dijiste vos, ponerse a disposición, sino que hay que aprender, hay que involucrarse en los temas de nuestra historia, porque hay una frase, no me la acuerdo muy bien, si Eric después me puede ayudar un segundo, que dice, un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, me parece que es así, Sí, un pueblo que pero olvida, sí, es un pueblo así. que olvida está condenado a repetir lo mismo. Entonces, por eso creo yo, y es lo que nos inculca los valores en este colegio, de involucrarnos, de preguntar, de cuestionar y sobre todo de informarse, no quedarse, no conformarse con un solo argumento, con una sola idea, sino que poder buscar de información de diferentes medios, de diferentes cosas, para luego sacar cada uno sus propias conclusiones. Me parece que es una de las enseñanzas que nos deja esta nota, esta entrevista. ¿Querés agregar algo más? ¿Te quedaste con ganas de decir algo? Ana, ahí se escucha. Ahí Bueno, se cortó un segundito, ahí simplemente estamos. agradecerles a ver, ¿ahí me Adelante, escuchás? adelante. Sí, ahí te Bueno, escuchamos. agradecerles, agradecerte a vos, Luciano, agradecerles a todos y a todas, a los chicos y las chicas bueno, que estén viendo esta entrevista, por esa escucha atenta, por ese compromiso, por el respeto a un tema que, insisto, lo vivimos algunas personas en carne propia, pero en realidad lo vivió el conjunto de la sociedad argentina. Agradecerte, Luciano, por el cuidado, el respeto y por haberte interiorizado de justamente el tema que ibas a abordar, agradecerle a Eric, que siempre está en la organización de estas cuestiones que son tan importantes para la conciencia y para la vida, ¿no? Porque yo insisto que justamente el poder tener el poder conmovernos ante lo que es digno de conmoción
nos hace mejores personas. El ser sensibles ante el dolor del otro, de la otra, nos hace mejores personas. Así que muchas gracias y A bueno, vos. aquí seguramente nos vamos a seguir encontrando. Dale, Ana, un placer. Nos estamos viendo próximamente. Ojalá que para que nos cuentes nuevamente tu testimonio, o simplemente para conversar sobre cualquier tema, más que para adelante. Así que nada, muchas gracias y nos estamos viendo.